en un minuto. En la hora de la verdad ya tenemos las 6 de la mañana, 26 minutos. En RCN, las diferencias nos unen los colores, nos unen nuestras capacidades, los estilos, nos une la grandeza, el amor y los amigos. Somos diversos y nuestras diferencias nos unen. En RCN, cabemos todos. Doctor Andrés Úsuga, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo cordial para usted, para su audiencia y para sus compañeros en la mesa de trabajo. Muy complacido por la invitación. Bueno, usted que es especialista en estas cuestiones de inteligencia y contrainteligencia, ¿qué importancia tenía este hombre, Iván Mordisco, que obviamente pues no se llama así, no se llamaba así, que es un nombre de alias, un nombre criminal? ¿Qué significación tenía y cuánto vale y qué representa para la paz de Colombia y la tranquilidad de Colombia el que haya sido dado de baja este criminal? Bueno, doctor Fernando, yo creo que sí es absolutamente importante la baja por medio de una operación beta. Expliquémosle a los oyentes que la operación beta es los llamados bombardeos que hace la fuerza pública después de hacer un examen muy exhaustivo precisamente de inteligencia sobre la ubicación de campamentos y sobre la ubicación en los mismos campamentos de este tipo de delincuentes. Evidentemente el señor Néstor Gregorio Vela Fernández, alias Iván Mordisco, es un golpe fundamental. Yo creo que la agenda informativa mejor del país no ha alcanzado a dimensionar la importancia de esta baja por medio de esa operación beta de las fuerzas militares con inteligencia de la policía, como ha sido evidente en el parte que dio el señor general Vargas el pasado viernes desde la Escuela Superior de Guerra. La importancia radica más o menos en que fue el primer disidente de ese mal llamado proceso de paz que se estaba dando en La Habana. Por allá en el año 2014, 2015, este era como un segundo, como un lugarteniente por ahí del Frente Primero de las FARC, y siendo ese lugarteniente que era como el encargado de todo el tema de narcotráfico, porque eso sí es absolutamente claro, era un narconeto. Ahí no hay nada de temas de ideologías, por decirlo así. O sea, si se le hacía algún tipo de entrevista al señor Vera Fernández o Iván Mordisco, pues no tenía ninguna claridad ideológica sobre nada, pero sabía mucho sobre los temas de la logística del narcotráfico, sobre todo en los llanos orientales y la Amazonía colombiana. Y esa primera disidencia, fíjese que se vuelve algo muy interesante porque él era como el segundo del señor alias Gentil Duarte. Y Gentil Duarte, cuando él envía una carta a la gente que estaba negociando en La Habana, en la cual dice que no estaba de acuerdo con ese proceso, que él iba a seguir en armas, que él iba a seguir luchando contra el Estado colombiano, recordemos que están en plena negociaciones, pasa una cosa muy particular. En vez de Gentil Duarte convencer a Iván Mordisco de integrarse al proceso de paz o a lo que estaban haciendo en La Habana, el pacto habanero entre las mafias de las FARC, y diría yo también las mafias de ese gobierno de ese momento, termina siendo lo contrario. Esto es, Iván Mordisco convence a Gentil Duarte de que no se vayan al proceso de paz y sigan en las armas con el Frente Primero. Eso se convierte realmente en un problema muy grande para la delegación de La Habana en esos momentos, pero casi no se le dio prensa a eso, casi la gente no se dio cuenta de que eso sucedió, y creció y lideró el Frente Primero. Fíjese que hasta hace pocos semanas o meses
donde dan de baja a Gentil Duarte y este pasa a reemplazarlo, pero también entendiendo. Lo que pasa es que, doctor Fernando, yo creo que aquí hay algo que también es crucial. Son tantas las agrupaciones o los grupos de bandidos en Colombia que ya la opinión pública vive confundida. Estos de qué lado eran, estos para qué lado estaban disparando, y evidentemente esa confusión es entendible en la opinión pública. Contame algo muy rápido a la opinión pública antes de la siguiente pregunta, doctor Fernando, y es, en las facciones disidentes de las FARC hay como dos momentos. Estos primeros disidentes, que evidentemente son el Frente Primero, en cabeza de Gentil Duarte y de Iván Mordisco, y hay otros disidentes que también llegan a luchar por las rutas del narcotráfico, por los cultivos, por la logística esa de la industria maldita del narcotráfico. Entonces esas dos facciones, los que no aceptan el proceso de paz y los que aceptándolo y siendo firmantes inclusive, posteriormente llegan a reasumir el narcotráfico de frente, terminan en una disputa. Esto es, los que primero fueron son Gentil Duarte e Iván Mordisco, y los que llegan de segundos, con mucha más representación y fuerza, que son en cabeza de Iván Márquez, el señor Santrich, que recuerde usted fue descubierto inclusive por parte con pruebas de la Fiscalía, y ahí también en ese grupo de esa llamada nueva Marquetalia que el gobierno muy hábilmente la nombró la nueva Narcotalia, están Iván Márquez, Santrich, Romaña, alias El Paisa, y el Zarco Aldinegro. Esas dos facciones terminan enfrentadas, y ahí es que han muerto muchos de ellos. En últimas, esta última que les menciono, muy en el territorio venezolano, y la otra oscilando entre la frontera de Arauca, de Vichada, del norte de Santander inclusive, pasando la frontera de un lado a otro, y ahí se han dado de baja a una cantidad de personas, como se ha dado cuenta la opinión pública. Bueno, doctor Úsuga, y uno se pregunta cómo va a ser el gobierno que tenía o sigue teniendo tantas relaciones con estos grupos no alzados en armas, sino alzados en coca, que siguen martirizando el país. ¿Cómo ve usted esa posición del nuevo gobierno en frente de esa circunstancia? Yo creo que tiene un problema muy grande el gobierno entrante, porque si bien es cierto, fíjese, voy a hablar del gobierno saliente muy rápidamente. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el gobierno saliente, pero fíjese que han sido contundentes, al menos en el tema de capturas o de bajas de otros grupos también, como Clan del Golfo, como Caparros, como Puntilleros, esa cantidad de denominaciones que hay por ahí, que en últimas todos son narcotraficantes. Pero fíjese, para reconocerle a este gobierno, la captura de alias Otoniel, que llevaban más de 12 años buscándolo, inclusive desde el final del gobierno Uribe, estaban ya persiguiéndolo. Las bajas de Guacho, las bajas de Mayimbú, la baja de alias Matamba, la baja de precisamente de Mordisco, pero adicionalmente eso con respecto a Clan del Golfo y los Gaos, que les dicen ahora, pero también fíjese que la baja de alias Uriel, la baja de alias Fabián en el ELN, este fin de semana, fíjese la baja de alias Roque, con todo ese poder que demostraba en Tibú y en toda la zona del Catatumbo, ahí en la frontera con Venezuela. Entonces, eso creo que desde el 7 de agosto próximo, creería yo que no va más, porque si la cantidad de mensajes que le está tirando el nuevo gobierno o el gobierno entrante, inclusive a la opinión pública a nivel internacional, es que no van a hacer persecución del narcotráfico, y no solamente no la van a hacer, es porque van a buscar la legalización de la cocaína, la legalización de las drogas. Entonces, muy compleja la situación, porque así el nuevo gobierno no los persiga, eso no quiere decir
que ese cartel de los soles en Venezuela liderado por Diosdado Cabello y otros generales, que ese cartel que trabaja conjuntamente con el cartel de los soles, como es el cartel de FARC, por ahí dicen que entonces Iván Márquez todavía está vivo, sus lugartenientes vivos, Sarco Aldinever todavía vivo, que parece que también está herido, una cantidad de situaciones que uno dice, ¿cómo las va a manejar? Y creo que eso hace parte de la ausencia de nombramiento hasta hoy 18 de julio de ministro de Defensa. No han podido saber cómo es que van a manejar eso, porque entonces si no van a perseguir el narcotráfico, pero adicionalmente han dicho también que quieren hacer la paz con el ELN, como si el ELN no participara también del negocio del narcotráfico, que van a reactivar las relaciones con Venezuela, como si el gobierno venezolano no tuviera su cartel propio y sus ingresos propios del frente al narcotráfico. Entonces yo creo que es muy difícil la situación que se le viene al nuevo gobierno, difícil de explicar inclusive para la opinión pública, porque de ahora en adelante, desde el 7 de agosto, no vemos que vayan bajas, no creo que vayan a hacer ni la inteligencia que ya está hecha, ni seguirían haciendo inteligencia para dar de baja a estos objetivos de alto valor estratégico, pero adicionalmente por eso no va a acabar el narcotráfico. O sea, en las costas del Caribe venezolano y colombiano va a seguir el negocio rampante y van a seguir saliendo avionetas y aviones rumbo a Europa, rumbo a Brasil. Entonces yo creo que se le complica mucho, inclusive el último tramo del año al nuevo gobierno, si no da un mensaje claro y si no se nombra al menos a un ministro de Defensa donde se tenga claridad de cómo serán las relaciones, ni siquiera con un nuevo gobierno o con el gobierno venezolano, sino con el narcotráfico encarnado en una parte del gobierno y en un cártel que está del otro lado de la frontera y otro pedazo que está peleando con él, oscilando entre la frontera entre Colombia y Venezuela, que es bastante porosa. Bueno, nos parece a nosotros que no somos expertos en estos temas de seguridad, que el gobierno entrante ya mandó un primer mensaje. Lo hace a través de una figura supuestamente neutra, de una figura impoluta, la del padre de Roux. El padre de Roux entonces aparece diciendo que hay que acabar la lucha contra el narcotráfico, que eso no ha producido sino desastres, que hay que negociar y hay que dialogar con ellos. Imagínese usted el diálogo con un negocio que produce alguna cosa entre 1,000 y 2,000 toneladas métricas de cocaína al año, lo que eso vale calculado a $100 el gramo. Imagínese usted lo que van a hacer esas conversaciones, ¿no? Claro, lo peor es que uno no sabe a qué se van a referir las conversaciones, doctor Fernando, porque entonces, ¿qué es lo que van a negociar? Que van a narcotraficar menos, que van a variar las rutas, que van a entregar las rutas. No las han entregado los de la FARC, no han entregado cultivos los de la FARC, no han contribuido en nada a la ubicación de cultivos, estos que ya tienen curules en el Congreso, esquemas de seguridad, garantías de que tienen una justicia propia como la JEP para ellos, donde entran haciendo la B de la victoria. Si no lo han hecho estos, ¿qué es lo que se va a negociar con el ELN? Como si el ELN no estuviera metido también en el narcotráfico. Y creería yo, pues no sé, eso no tiene que ser uno ni siquiera experto en negociaciones ni en nada, que el ELN pues no va a negociar por algo menos que lo que ya le dieron a la FARC. Entonces, de verdad que es muy complicado el mensaje. Exacto. A partir de ahí, ¿usted qué me da? Bueno, doctor Andrés Úsuga, pues muchísimas gracias. El gobierno, a mi juicio, ya mandó un primer emisario a la arena internacional, que fue el padre de Roux, diciendo que había que negociar, que había que dialogar y que la lucha contra el narcotráfico había sido una lucha perdida. No dicen verdad, no es verdad. En la época del presidente Álvaro Uribe,
se redujeron los cultivos de coca a 48,000 hectáreas sembradas y ahora están a más de 200,000 hectáreas adicionales de cocaína, de coca sembrada para producir quién sabe cuántas toneladas métricas de cocaína, que es el dato que no nos cuentan completo. Doctor Andrés Úsuga, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, vamos a ver esto cómo funciona. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Andrés Úsuga. Muchas gracias a usted, doctor Fernando. Un saludo especial para todos. ¿Cómo va a ser la negociación o la discusión o el tratamiento que el nuevo gobierno, tan cercano a las FARC, es decir, al narcotráfico, tan cercano al ELN, con el que ya quiere hacer un acuerdo especial, tan cercano a todos los carteles de la droga con quienes se reunían en Centroamérica, con la gente de Pablo Escobar? ¿Qué van a hacer y cómo van a manejar eso? Bueno, tema bien delicado para el próximo gobierno. Y nos vamos a hablar de otro tema del próximo gobierno, los ministros de Gustavo Petro. Doctor Luis Guillermo Vélez, economista, profesor universitario, muy buenos días.